a mi derecha. Y bueno, os voy a leer un poquito la biografía de mi amigo Guilla, porque es digna de admiración. José Villalobos es responsable de gaming en el CAN Sevilla, maestro de ceremonias en el Ciberforum. Da cursos de e-learning para Snack España, es blog profesional desde 2008, escribiendo en Extracine, Escetia, Cartelera 10, Game Over, blog de cine y actualmente en Vida Extra. Ha impartido conferencias en lugares como Córdoba, Bilbao, incluso en la Campus Party en Valencia. Y bueno, vamos a hablar sobre la influencia del cine de terror en los videojuegos, o sea que prestaremos atención porque los amantes de ambas culturas, por así decirlo, o de ambos artes, seguro que vais a disfrutar muchísimo con esta información. Un aplauso, por favor. Buenas tardes y en primer lugar, felicidades por haber llegado hasta aquí porque quien lleva aquí desde las 9 merece un aplauso. Estamos todos un poco cansadillos, pero bueno, intentaremos hacerlo de la manera más amena posible. Yo he escrito en internet sobre videojuegos y bueno, también sobre cine, ¿no? Pero en muchas ocasiones, si leéis mis posts, tanto en un sitio como en otro, tanto en el blog del experto de FNAC como en Vida Extra, es normal ver cómo las influencias van de un lado a otro y uno está hablando de videojuegos, pero planteando el cómic, con la literatura o con la música, siempre mezclando un poco todo y teniendo un poco como centro el lugar donde me hallo. Y es que yo creo que el arte es totalmente permeable, que las influencias fluyen de un lugar a otro casi sin darnos cuenta y hay una retroalimentación y una sinergia entre las artes que hace que todo sea mucho más atractivo y mucho más urgente a la hora de expresarse. No hay limitaciones como podría haber en otro tiempo. Voy a poner un videomontaje que hice unos cuantos añitos sobre este concepto y que, bueno, quizás quede un poco, son referencias que tienen ya un tiempecillo, pero más que nada para que veáis el concepto que comento de sinergia entre las distintas artes.
Sin embargo, yo creo que la influencia más importante dentro de los videojuegos es el cine. Normalmente también hay una etapa en la que ese arte emergente se mira en el arte padre, ¿no? Le pasó al propio cine con lo que era el teatro, con lo que era la novela decimonónica, hasta el punto que, bueno, en las primeras películas había una corriente que se llamaba film de art, que era como teatro filmado. Le pasó a la fotografía con respecto a la pintura, en el sentido en que las primeras obras fotográficas representaban los parámetros de la pintura con respecto a retratos, bodegones. Los videojuegos siempre se han mirado en ese sentido en el cine, y si con la pintura o con la fotografía con el cine, al poco de empezar a crear un lenguaje propio, se distanciaron de sus referentes, con los videojuegos pasa un poco al contrario. Cuando más medios hay para hacer una producción, en lugar de separarse, parece que quieren parecerse más aún al cine. Es una paradoja un poco extraña. Ya desde los inicios del cine podemos encontrar también las similitudes con los propios videojuegos. Voy a poner un par de ejemplos que son bastante claros. El primero es sobre el cine primigenio de aventura y lo que serían aquellos primeros arcades, aquellos primeros plataformas de scroll lateral y demás. Y vemos similitudes que, en el caso del cine clásico de Atlas Rayman, por ejemplo, de los años 20, cine mudo, pues podríamos ver referentes ahí ahora mismo a lo que puede ser un Assassin's Creed, ¿vale? Más que remitir a los juegos clásicos, remite a las películas clásicas de las que hace referencia el propio videojuego, ¿no? de los 90. Vamos a poner otro ejemplo bastante ilustrativo que habla de las similitudes entre un genio de cine como era Buster Keaton y nuestro amigo Mario. Para centrarnos en lo que es el cine de suspense y el cine de terror, estaría bien ver los significados de la propia RAE para ceñirnos a ello, ¿no? Terror, según la RAE, es que busca causar miedo o angustia en el espectador. Lo que nos lleva a buscar miedo, son estas cosas de la
la RAE, de la palabra que llevaba. Perturbación angustiosa del ánimo con un riesgo o daño real o imaginario, lo que nos lleva a buscar en poesía. Aprieto, situación apurada. Estamos hablando de conceptos que cuando nace un arte, pues resulta que igual no tienen por qué ir acompañados de, no sé, algo que te produzca angustia o terror o miedo, igual es ajeno a la intención de la propia película o el propio videojuego. Me refiero a que para mí la primera película de terror de la historia no es una en la que salieron vampiros ni hombres lobos. Os voy a poner, además, íntegra la primera película de terror de la historia del cine. ¿Veis qué tornillo? Llevo muchos años hablando de este la llegada del tren como la primera película de terror y gracias a Scorsese por haberlo puesto en imagen en la invención de Hugo, porque durante un par de ocasiones en esa película de Scorsese, esa maravillosa película de Scorsese, ha filmado, ha recreado lo que sentía la gente cuando vio esa primera llegada del tren. De la misma manera, igual algunos de los primeros videojuegos no tenían por qué transmitir suspense o terror, pero no sé, era un medio nuevo, ¿no? Con lo cual, a ver quién no ha sentido auténtico terror en momentos como este. Yo las paso a la baluza, la verdad. Space Invaders, no sé si hubiera. No creo que sus creadores lo crearan como un juego de terror, más bien está influenciado por el cine clásico de ciencia ficción de los años 50 y por la moda que había impuesto Star Wars por aquella época, ¿no? A finales de los 70. Sin embargo, pues, claro, tenía tela. Vamos a ir a otro momento en el que, bueno, en los comienzos del cine, cómo crea un autor como Griffith, que Griffith es, digamos, el padre del cine que bueno, crea los estándares de cómo rodar una película, ¿no? Os voy a poner un fragmento de Las dos tormentas, donde ya se ve una narrativa muy elaborada, estamos hablando de 1920, y mirad cómo crea el suspense Griffith, pero miradlo también pensando en un juego de magia, ¿vale?
a los personajes porque el río se los va llevando fuera del plano. ¿Cuántas veces nos habéis sentido suspenso, angustia, sobre todo angustia, cuando en esos juegos de rol lateral en los que la pantalla iba avanzando, tú te ibas quedando atrapado hasta que morías atrapado por la propia pantalla? En 1981, bueno, Hitchcock describe el suspense, porque esto evidentemente es una demostración excelente de suspense. Hitchcock hacía una descripción de suspense muy didáctica, y era que imaginamos que en una habitación hay dos personas hablando alrededor de una mesa, ¿no? Y pasa un minuto en el que están de charloteo y de repente ¡pum!, estalla una bomba que resulta que estaba debajo de la mesa. El espectador que está viendo esa escena se queda totalmente impactado, aterrorizado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Porque no se lo esperaba, ¿no? Y decía Hitchcock, ahora vamos a imaginar otra situación distinta. Ahí el impacto sobre el espectador ha durado unos pocos segundos, ¿no? Pero imaginemos que le damos información al espectador de que esas dos personas que están hablando con una bomba debajo de la mesa. Y esa información la damos al principio. En ese momento tienes al espectador agotado durante ese minuto que dura la secuencia, porque está casi gritándole o gritándole a la pantalla que hacéis hablando, o salís corriendo de ahí, ¿no? No veis que va a salir una bomba. Entonces, es la diferencia de lo que es el susto o lo que es el suspense, ¿no? Como se mantiene una tensión durante largo tiempo. Hay un juego del 81 del Spectrum, de Monster Maze, en el que su único programador pues había programado un primitivo de juego de third person, de esta primera persona, ¿no? En el que el personaje va por unos pasillos y de repente pues daba la vuelta de una esquina y aparecía un T-Rex y se lo comía. Claro, el tío decía, es que me voy a cargar al jugador, ¿sabes? Con un susto de este calibre. Entonces el hombre inocente dijo, bueno, voy a avisarle que el T-Rex está ahí. Entonces, en lugar de que el jugador se llevara el susto de su vida al dar la vuelta a una esquina, entonces el T-Rex empezó a poner mensajitos, que fue lo que salió finalmente a la venta, mensajitos a pie del juego, ¿no? Que tú vas andando por un pasillo y de repente dice el T-Rex te ha oído. O mensajitos como lo tienes detrás de ti. Un poco él pensaba para suavizar el susto que se podía llevar contigo al botar su T-Rex a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurre? Que el remedio fue peor que la enfermedad. Veías a los pobres jugadores corriendo como locos por los pasillos y el T-Rex está ahí. ¿Dónde? Quizá lo hizo, no sé, el juego, bueno, que actualmente utilizan esos mecanismos y aquí se ve de forma muy primitiva. No sé si se verán los mensajes que aparecen abajo en la pantalla. Se estaba poniendo sin tener conocimiento posiblemente las teorías de Hitchcock sobre el suspense aplicadas a un videojuego y con medios muy precarios. Es que estamos hablando de una industria que a principios de los 80 todavía pues, estaba en pañales a nivel técnico, una industria que mide sus logros pues, por cómo va avanzando la tecnología. En el cine ha pasado también en múltiples ocasiones y, por ejemplo, hablando del género del terror, en la Alemania del cine mudo de los primeros años del siglo XX, pues las restricciones de luz que había tras la Gran Guerra, pues hacía que había ciertas películas de terror en las que, como no tenían focos para iluminar a los personajes, pues lo que hacían los tíos era pintar las sombras sobre el propio escenario. ¿Qué pasa? Que tú luego veías eso y te entraba una inquietud enorme porque aparecía todo de una manera bastante irreal. Tenemos por aquí uno de los máximos exponentes, que es el gabinete del Dr. Caligari. Fijaos cómo están pintadas las sombras sobre el escenario. El expresionismo alemán representaba de esa manera pues, lo onírico, el sueño y algo de esa sugerante, que es como entre
quedas dormido, despierto, de hecho la gente te habla de un sueño, más bien una pesadilla. Y hemos visto influencias ya no solo en videojuegos, sino en un cine posterior. Vamos a ver un buen ejemplo. Limbo. Aquí se ve el papel donde incluye una cámara grabando esto. Es como el gran tráfico de la película. Normalmente son las tomas. Será como esta película se llama una especie de sueño o algo así. Hay una parte que creo que ya era un partido. Limbo tiene influencias de otras cosas del expresionismo alemán, pero también de películas que tienen influencia del expresionismo alemán. Quedas con estas imágenes por lo que transmiten y verlas ahora con una película única que es La Noche del Cazador, que es una película, la única película de Charlton que forma parte de su época, no volvió a dirigir otra y ha quedado como una barbaridad de película de Kubrick. Fijáis en el tono onírico, casi de sueño, de cuento clásico que tiene la película y que bueno, yo encuentro en Limbo, ¿no? Remontándonos a lo que era el cine mudo, cuando llega el sonoro del cine de terror, pues vive igual que el cine de cáncer, por cuestiones evidentes de musical. Con la llegada del cine sonoro están un montón de posibilidades. Más que nada porque se pueden escuchar los gritos de las víctimas y la música te puede perforar el tímpano como antes no podía hacer, ¿no? Antes eran todo sugerencias y cuando llega el sonido pues se puede asaltar al espectador de manera más evidente, ¿no? En la Johnny Hardy en la que se toman los grandes mitos y empiezan a salir películas como en la Johnny Hardy, perdón, en la Universal. Mitos como Drácula, como Frankenstein. Tengo aquí a Drácula, esa gran obra de Todd Browning que le daría luego visos para poder rodar La Palabra de los Monstruos. Tenemos a Frankenstein, otro gran mito de los años 30.
la novia de Frankenstein, y bueno, y su influencia, la nieta de Frankenstein, influencia directa. Y bueno, quien ha tomado más de aquello, de ese terror gótico, de ese romanticismo decadente del terror de la sal, posiblemente haya sido Castlevania. Castlevania destierra un poco lo que es el horror, pero da pie más a ese tono aventurero y todo rodeado de esa decadencia romántica. ¿Vale? Curiosamente también hay otra vertiente de terror en los años 30 que se desmarca de lo que son los mitos clásicos y es King Kong. King Kong de la RKO en su momento fue vista como una película de terror, y es que estamos hablando de una época en la que todavía quedaban parte del mundo por descubrir. Entonces, pensar que podía haber un mono gigante perdido en una isla en lo más remoto del mundo, pues podía ser bastante creíble, y la gente lo tomó como una película de terror. Y bueno, aquí tenemos uno de los mejores homenajes que se han dado a King Kong, con la típica cinefilia que le caracteriza. Ya en los años 40 y sobre todo 50 empieza lo que es tras la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Guerra Fría. La gente está totalmente atenazada por el estallido de una guerra nuclear y bueno, aparecen monstruos gigantes porque empiezan a salir películas sobre qué pasaría si la radiactividad nos afectara. Lo más normal del mundo, arañas gigantes, pulpos gigantes, lo normal, ¿no? Son un poco, digamos, los descendientes de King Kong, y en Japón, por ejemplo, Godzilla surge como una representación de la psicosis japonesa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y de hecho lo dicen en algunas de las primeras películas, ¿no? Los videojuegos se han tomado esto más por el tema de la moda, porque tenemos pues Rampage con esos monstruos destrozando edificios, aunque sí hay juegos que toman lo que es el temor a la bomba y la Guerra Fría, y a que los soviéticos nos asalten. Y un ejemplo muy claro es Fallout. Fallout 3 toma ese toque de los años 50, los años 40, de esa población blanca que no escucha rock and roll, sino a George Gershwin todavía, y te lo pone en un mundo pues devastado. Y tenemos arañas gigantes también, y por supuesto tenemos la bomba. Esta escena no la va a ver todo el mundo porque es una opción que te da vuelta. Puedes volar a un asentamiento o puedes dejarlo tal cual. Es que si haces esto, solo tuve yo que ver por YouTube, porque yo lo veo. Y porque era práctico. Me quitaba unas cuantas horas de juego si volaba ese asentamiento, me había decenas de personajes que iban a mandar a decenas de misiones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo tuve que buscar en YouTube. En los 60 empiezan los 60 con un choque radical en lo que es la película de terror. Hitchcock, el tío juega Psicosis y hace innovaciones con respecto al género, ¿no? Por lo pronto te lleva el terror a la propia casa de la figura de la madre, eran cosas intocables. Estamos hablando de que, bueno, que en Estados Unidos pues venía de la época de bonanza en la que la casa un poco es el castillo. Y aparte de todas esas innovaciones que en cuestión temática, hay una que es la más radical de todo. Y es que la película empieza con la protagonista que da un palo en la empresa en la que trabaja, se da un palo de billetes, porque da por ahí, sale y tal, y coge el dinero y se larga. Para en un motel de carretera para descansar, y estamos hablando de los 20 minutos de película o así, y pasa esto que habréis visto todo.
rodaje de una escena que eran 70 ángulos de cámara, 90 cortes para 45 segundos de película. Muy impresionante. Pero lo más importante de esta escena es que Hitchcock se carga a la protagonista. Estamos hablando de lo que yo llamo el síndrome del espectador huérfano. Tú cuando entras en una sala de cine, tú te coges de la mano del protagonista en cuanto se apagan las luces. Te metes en la historia y vas de su manita. Pues a lo largo de toda la película, que terminará bien o mal, pero es tu vida a lo largo de la película. Si de repente se quitan del medio del protagonista a los 20 minutos, en aquel momento el espectador se quedó totalmente aterrorizado y sobre todo en ese momento se siente indefenso, se siente huérfano. En ese momento el director puede hacer con el espectador lo que le dé la gana, porque el espectador no sabe lo que va a ocurrir después, no puede imaginarse, porque se ha cargado al elemento más importante, ¿vale? Después se ha utilizado este recurso en varias ocasiones, ¿no? Y de forma bastante brillante. Y no me refiero de forma brillante a cuando muere Steven Seagal al principio de Decisión Crítica, que es un goce con que se aplaudir, sino películas como Alien, que bebía mucho del cine de los 50, pero también de Psicosis, y a finales de los 70, no sé si era el 79, podía pensar que Ripley iba a ser la superviviente. Pues el tío que se metía a finales de los 70 en el cine se identificaba con el comandante, con el pito de la barbita y tal, pues no, se lo pilla la vida. Y de repente van cayendo y ya no sabes, van pasando de protagonista a protagonista, pero no sabes qué va a ocurrir, con lo cual está jugando al juego que quiere el director. Tarantino, que es un cinéfilo incurable, en Pulp Fiction es brillantísimo cuando se quita a otra vuelta de medio, no se entrega. De repente, en una escena fría, sale de cagar del servicio y Bruce Willis se lo ventila con una pieza de tiro. El espectador del menor dice, ¿pero qué hace? Es una película coral, pero joder, es tan bueno el personaje de Vincent Vega. ¿Qué pasa? Que Tarantino es muy listo y en un flapa lo rescata para la última parte de la peli. Con lo cual es un tío que sabe muy bien lo que hace. Death Proof, por ejemplo, se ventila de un tirón a todo el plantel femenino de la película, también a la media hora, y lo hace de la manera más brutal que os podéis echar a la cara, bueno, como ese choque frontal de coches, que es una auténtica barbaridad, y un poco intentando impactar al público como lo hizo Hitchcock en su momento, ¿no? Entonces resulta bastante brillante. En videojuegos, hacer esto es más complicado. ¿Por qué? Porque en videojuegos no vamos de la mano del personaje, nosotros somos el personaje. Entonces, quitarse del medio al protagonista es un ataque directísimo hacia tu relación con el juego que estás jugando. Que están atacando directamente a ti. Esto lo hizo Kojima en Metal Gear Solid 2 y le dieron palos hasta en la boca, porque tenía a su héroe, que era el Solid Snake, además en un nivel increíblemente recreado, como era el carguero, y era el prólogo. El resto del juego estaba con un tío rubito que no sabía de dónde había salido, y que, claro, es que aquello fue tremendo, es que los chistes llegan hasta nuestro día. No haga eso. He probado hace poco el Assassin's Creed 3, por ejemplo. Es curioso porque no que vaya un paso más allá, sino que pega un paso en lateral. En Assassin's Creed 3 es interesante porque las primeras horas del juego interpretamos a un protagonista, ¿vale? El suficiente tiempo como para cogerle aprecio. Además es un tío con una personalidad bastante marcada, ¿vale? Encima una historia de amor por medio y de repente saltamos a controlar al hijo, que su afán en la vida va a ser matar a su padre. Entonces es una forma de complicar en paralelo los hallazgos de los que estamos hablando, ¿no? Es jugar con la narrativa con el espectador, en este caso jugador. Y hablando de manipulación del jugador y del espectador, y también de interacción, como ya veréis, está el caso de la cuarta pared, ¿vale? En la película ejercemos siempre de guayer. Estamos mirando la película y somos partícipes de una historia que puede ser moral o amoral, pero nosotros nos sentimos seguros sentados en la sala oscura, ahí calentitos, ¿no? Haneke, premio Príncipe de Asturias, si me es enemigo, podría regalar una película de Haneke. No, me refiero a que es un poquillo, wow,
Haneke en el 87 rodó Funny Games y bueno, estamos hablando de cómo la violencia entraba en lo cotidiano, de que dos personas normales con una absoluta frialdad y con una absoluta moralidad pues maltrataban hasta, bueno, a la muerte a una familia de bien. Entonces, hay un momento en el que ocurre esto, ¿no? Estamos viendo una escena chulísima. La mujer está ya de los nervios, está buscando su perro. Y el psicópata, a lo de frío caliente, le está diciendo cómo está el perro. Esto es lo que yo llamo la violación del espectador. Tú estás viendo una violación en pantalla. ¿Sabes? El perro está muerto dentro del coche. Estás viendo auténticas barbaridades. Pero el psicópata, el maldito, y tú estás ahí diciendo que malo es pedir. Pero acabo de hacerte cómplice de lo que está haciendo. De repente dices, hostias, qué malo soy. Resulta durísimo. En videojuegos podemos decir, bueno, hay una pantalla grande, así que somos nosotros que estamos jugando ahí directamente con un personaje, el personaje se mueve porque nosotros queremos. Sí hay una cuarta pared. Si hay una cuarta pared porque nosotros no estamos en el salón, estamos dentro de la pantalla. Estamos con Selma recorriendo la galaxia, o estamos pegando botas encima de champiñones, o mil cosas, pero estamos más allá de la pantalla. Entonces, uno de los, si antes me he metido con Kojima, o la ciencia de Reyes, también hay que ser consciente de que tiene uno de los mayores logros a nivel narrativo dentro de un videojuego. Y es por el momento de Metal Gear Solid en el que el enfrentamiento con Psycho Mantis, pues estás manejando a Snake con un personaje y el personaje de repente te dice, pon el mando encima de la mesa. Dices, uy. Me habrá dado a mí, no sé si en la versión de original salía, pero en GameCube, claro, tú te quedas ahí, mira, para los lados. En GameCube, Snake, que tú lo estás manejando, miraba hacia pantalla y decía algo más, que eso es lo que es. Y era cuando tú ponías el mando encima de la mesa y decías, Snake, tengo poderes mentales. Y voy a mover el mando hacia la derecha. Bendito tu hueso. Y tú, mamá. Claro, en GameCube, además, no sé si tú que no recuerdas también en PC, en GameCube decía, que había leer la mente. ¿A ti te gusta jugar a Zelda? Y dices, hostias. ¿Por qué? Porque el tío que estaba leyendo la tarjeta de memoria que tenía insertada en nosotros. Es brillante, no sé si está enfermo o no, pero es brillante. Pues saltamos en modo de tiempo. Bueno, me quedo un rato. Bueno, llegamos a siglo de los 60, empezamos con psicosis, terminan con algo que ha dado para bastante, y es los zombies. Los zombies se habían anticipado ya en el 64 con la primera versión de Soy Leyenda, que a mí es la que más me gusta antes que se hicieron, pero eran como vampiros que se en una casa y tal. Una película con 4 duros como en La Noche de los Muertos Vivientes, pues anticipa lo que luego mostraremos en Resident Evil. Aparece el concepto de casa serial y los zombies, ¿no? De forma muy agresiva y tal. Lo que es
el éxito de Resident Evil lo que hace es meter los zombies dentro de la casa. Qué bien. Bueno, yo voy a poner un contrapicado muy chulo de Resident Evil, porque crea tensión pues, en entorno cerrado, dándote una munición justa, por ejemplo los primeros, y con tomas pues, contrapicados, sin picados, bastante considerables para crear reflexión. Luego, la segunda película que hizo Romero al respecto fue El Amanecer de los Muertos, que aquí en España se llamó simplemente Zombie, ya era en los 70, pero que Zack Snyder hizo una excelente versión, y mete a los zombies metidos, los mete en un centro comercial. Entonces, era una crítica al consumismo, porque veías a los zombies andando como zombies por el centro comercial mientras sonaba la musiquita típica de los centros comerciales, ¿no? Entonces, era una crítica a nosotros mismos volando por el Mediamar o el Carrefour o lo que fuera. Y por un lado, La Noche de los Muertos Vivientes dio pie a lo que fue Resident Evil, digamos que la de Amanecer de los Muertos dio origen a cosas como Gas Racing, ¿no? Donde ves un centro comercial en Gas Racing y ahí, bueno, ahí lo que es la víctima son los propios zombies, ¿no? Porque los matas de un millón de maneras distintas y de la forma más curiosa posible. Los zombies, el arma que tenían los zombies era su número, porque los pobrecitos no fueron muy rápidos, ¿no? Entonces, pues, no, querían crear mucha tensión en las películas, pero el protagonista, pues, igual se podía tomar un café, no llegaba a los zombies y se parecía por aquella cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que se inventa, Danny Boyle reinventa el género en una película como 28 días después. Luego es estupendamente continuada por un español con 28 semanas después. Ahí, cuando tú abres un zombie por ejemplo, la esquina, echa a correr. Echa a correr porque es que los tíos corren más que tú. Entonces, cuando lo ves aparecer a 2 kilómetros, pum, tiene polvorosa. Entonces cambia totalmente el concepto. Pasa de tomarme el café a tirarlo y salir por paso. Vamos a ver una excelente escena de la continuación que hizo, creo que era Fernandillo. Imaginar lo que me costó encontrar estas secuencias sin la música de Benigni. Y bueno, Danny Boyle y Canadilla hacían trampa, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que no eran realmente zombies, ¿no? Los zombies de los que nos hablan después no son zombies, son infectados. No eran zombies, eran infectados, pero acaso es lo mismo. Voy a ir terminando ya, de que hay una cosa llamada que pues, vamos un día de tiempo. Y es, bueno, iba a poner un vídeo también, entre otros, uno que era de Red, la segunda parte de Red, cómo Red se convierte en un third person zombie. En el sentido que la película está rodada en primera persona y tal. Entonces, vamos a ver lo que eran las reacciones del público cuando vio Red por primera vez, ¿vale? Para ir cerrando. Encuentro.
personas jugando, no sé, no vamos a ver las caras, pero vamos a ver los que dicen jugando a Messi. Vemos reacciones parecidas. ¿Cuál es la diferencia principal? Siempre lo he dicho, pero en este vídeo encontré lo que yo siempre decía. El vídeo de Amnesia, que hizo por un amigo nuestro que trabaja en el juego y tal, termina con un tío que se lleva como 2 minutos delante de una puerta, que le intercalan escenas de otros momentos, porque si no es muy aburrido, que delante de una puerta, y el tío delante de la puerta es: venga, va, habla, no, quiero, hablando consigo mismo diciendo, no, así, al vez se escucha un grito, pum, se lo caga. Esa es la diferencia entre el terror en el cine y el terror en los videojuegos. En el cine somos sujetos pasivos en los que, bueno, domina el director sobre nosotros y nos lleva donde quiere ir. Siempre decimos, no abras esa puerta, que está el psicópata detrás. Y el tío la abre y se lo carga el psicópata. Es idiota, pero es que cuando tú juegas, eres tú el que tienes que abrir esa puerta. Esa es la diferencia. Entonces, si no abres la puerta, pues te llevas como ese tío 2 minutos delante de él y no, ay. Y no avanza la historia. Entonces, las dos formas son igualmente válidas, pero nos han dado 2 formas muy ricas de sentir emociones. En este caso, el terror, ¿no? Y volviendo ya para terminar, para enlazar con el principio, con aquel momento primigenio en el que el terror en el cine era simplemente la llegada de un tren a una estación. Recuerdo cómo se cerraba el primer volumen de Montopixel, en el que todos decían pues cuál es el juego que le había causado terror, ¿no? Y había uno que decía, el arcade de Pong. Digo, coño, el arcade de Pong es de los palitos y la bolita. Claro, dice, 4 años recién cumplido. De repente veo aquello moviéndose cuando yo le decía de cómo Televisión Española estaba poniendo eso en esa pantalla, ¿sabes? Y hacía, dice, lo entienden, era una tele. No entendía lo que estaba ocurriendo. Dice, esa noche tuve pesadillas ante lo desconocido. Y eso es lo maravilloso en el caso de los videojuegos, que bueno, no más, otros menos, hemos visto nacer un nuevo arte y estamos participando de su desarrollo. Y aquí lo hemos estado viendo hoy, sobre todo porque teorizamos sobre ello, jugamos a ello y nos divertimos con ello. Muchas gracias.